Hola, soy Soledad Pérez. Bueno, le voy a dar un material complementario sobre imágenes en medicina del deporte. Bueno, en el estudio de imágenes o de lesiones deportivas, tanto las tendinosas como las musculares, nosotros utilizamos los traductores lineales, que son de alta frecuencia, se llegan, digamos, de 7 a 12 MHz. También existen, digamos, estos palitos de sticks o palo de hockey, que se denominan, que llegan hasta 24 MHz y nos permiten el estudio de tejidos más superficiales, por ejemplo, en las lesiones dérmicas. La ecografía tiene la ventaja de que nos permite, digamos, comparar, por ejemplo, con el lado contralateral, además de bajo costo, es accesible, permite interrogar al paciente y realizar además una semiología palpatoria de la zona. Además son de alta sensibilidad para la fibrosis y para las calcificaciones. La ecografía también nos ayuda, digamos, en la guía de procedimientos intervencionistas, permite la evaluación y la guía en tiempo real de un procedimiento percutáneo. Acá en este caso nosotros tenemos una bursitis o acromiociltoidea, donde vemos líquido sobre la bursa, que en este caso se ve anicogénico. Este es el tendón supraespinoso. Entonces, mediante esta guía, digamos, mediante el control, mediante ecografía, nosotros introducimos una aguja y podemos aspirar el material, o también podemos infiltrarlo colocando corticoide de depósito y un poquito de lidocaína. También ayuda, digamos, no solo a las bursas, sino también, por ejemplo, la infiltración de algunos tendones. Después, por ejemplo, en esta tenemos una extensa colección por un desgarro mioponeurótico profundo en el gemelo interno, donde lo que vamos a hacer es evacuar todo este material serosanguinolento. Acá vemos cómo está saliendo el material. De esta manera, al evacuar todo ese hematoma, lo que hace es mejorar y reducir los tiempos de recuperación en este tipo de desgarros. Bueno, la resonancia en lesiones deportivas no siempre la vamos a utilizar, la vamos a utilizar en algunos casos. Tiene algunas desventajas, por ejemplo, el menor contacto con el paciente, tiene una baja sensibilidad para la fibrosis, para las calcificaciones, un examen digamos, costoso, y no siempre podemos hacer el examen comparativo. Los cambios estructurales o de lesiones en el tiempo de una resonancia se prolongan generalmente más que en ecografía. Exagera el tamaño de la lesión y no tiene capacidad para evaluar los cambios estructurales en la cicatriz. Nosotros con ecografía podemos valorar mejor la cicatriz, viendo si es blanda o si es dura, y viendo ante maniobras, digamos, por ejemplo, de relajación y contracción muscular, si hay como una retracción, digamos, de los tejidos periféricos a esta cicatriz. Obviamente que la resonancia tiene mayor sensibilidad al edema y es de utilidad para valorar la reagudización de una cicatriz. Siempre hay que tener en cuenta que los desgarros, previos o antecedentes de desgarros, esta fibrosis o esta cicatriz, si no se recupera bien, genera o predispone a futuras lesiones. Por eso siempre hay que tener en cuenta, digamos, o preguntar al paciente si ha tenido alguna lesión previa, y por eso es útil saber si hay edema, digamos, o una relesión, digamos, sobre esa cicatriz. Bueno, acá en realidad les traje estos esquemas rápidamente para recordarles cuáles son los músculos del muslo que se lesionan en actividades deportivas. Nosotros en el muslo, en la región anterior, tenemos el cuádriceps, que está formado por el recto femoral, que sería como el vasto anterior, pero es el recto femoral, le decimos así, con un tendón central, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta porque acá en esta unión, que es la miotendinosa, es donde más frecuentemente se producen las lesiones. Este es el músculo, como digamos, de la patada, ¿sí? Todos los jugadores de fútbol o todo lo que tengan que ver con digamos, con este tipo, digamos, de movimiento, generalmente se lesiona en este nivel. Después tenemos el vasto medial, el vasto lateral, un poquito más arriba tenemos el sartorio, que es el que cruza superficial de lateral a medial, y este es el tensor de la fascia lata. Con respecto a los grupos musculares de la región posterior del muslo, tenemos los isquiotibiales. Esto generalmente es más por corredor o por el pique, ¿sí? Tenemos de medial a lateral el semimembranoso, el semitendinoso y las dos porciones del bíceps femoral. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que nos dice: ¿dónde te duele?
y vienen y se tocan, digamos, la región anterior del muslo y diciendo, no, ayer jugando al fútbol y fue pateando, y sí, entonces generalmente si fue pateando, nosotros ya tenemos que pensar que fue que la lesión está en este tendón, en este músculo. Si dice no, fue corriendo o quise hacer un pique, o fue corriendo, digamos, en un maratonista o alguien que generalmente sale a correr, entonces nosotros pensamos ya que la lesión puede ser, digamos, en uno de los músculos isquiotibiales. Bueno, acá tenemos los músculos de la región de la pantorrilla, sí, que son tres. Tenemos el gemelo medial, el lateral, y un poco profundo el músculo sóleo. Estos tres músculos se unen, digamos, con un solo tendón, al tendón de Aquiles, que se inserta, digamos, acá en el ángulo posterior superior del calcáneo. El músculo que normalmente se lesiona es el gemelo medial, o sea, el gemelo interno, o el sóleo, ¿sí? El gemelo externo raramente se desgarra, ¿sí? Entonces, ¿cómo diferenciar o cómo sospechar cuál de estos dos músculos son los que están desgarrados? Y mediante el interrogatorio. Entonces les preguntamos, el gemelo cuando se desgarra generalmente no permite continuar con la actividad. Entonces, por ejemplo, nosotros estaba picando y me tiró atrás y uno le pregunta, ¿y pudiste continuar la actividad o tuviste que parar? No, tuve que parar, no me lo permitió. Bueno, eso es del gemelo externo. En cambio, si ustedes le preguntan, ¿cuándo surge el dolor? No, yo voy corriendo y corro 40 minutos, me empieza a doler. Y siempre, o sea, el sóleo es el músculo que te permite, es medio traicionero el sóleo, te permite la actividad y después te pincha o te contractura o te duele, ¿sí? El sóleo generalmente se ve más las lesiones por resonancia, que es más sensible al edema. Por ecografía, la verdad, por su estructura anatómica, a veces es difícil de ver los desgarros. En cambio, en los gemelos, por ecografía lo vemos muy bien. Después, con respecto a las lesiones del tendón de Aquiles, es el típico, me pegaron una patada o me pegaron un piedrazo, ¿sí? Generalmente van corriendo y sienten un fuerte dolor, como si alguien le hubiese tirado una piedra y miran para atrás, es típica, digamos, y no ven a nadie. Y bueno, eso es típico del tendón de Aquiles, además, digamos, del dolor y la impotencia funcional que les da. Bueno, después las lesiones tendinosas las podemos clasificar, digamos, en tendinitis, cuando hay una reacción inflamatoria o hay un tendón inflamado. Una tendinosis, cuando ya es una inflamación crónica y ya hay cambios crónicos. Una ruptura parcial del tendón y una ruptura total, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, con respecto a la tendinitis, eso es un tendón doloroso. Que bueno, se acompaña por una respuesta inflamatoria y a veces, digamos, tiene una lesión o una tendinosis subyacente, que es como, o sea, la lesión, digamos, esa tendinopatía se ha evolucionado, digamos, nunca se ha generado, se ha curado bien, y entonces están esos procesos de inflamación y desinflamación. Por eso es importante, digamos, lo que es la rehabilitación de los tendones, porque se hace muy crónico este tipo de lesiones y muy dolorosas para el paciente. Acá tenemos un ejemplo de un codo del tenista, donde vemos a nivel de la inserción del tendón conjunto epicondilio esta área hipoecogénica con pérdida del patrón fibrilar, y que al examen Doppler vemos una pequeña reacción, una leve reacción inflamatoria a nivel de la inserción. Acá tenemos un tendón de Aquiles donde vemos que está engrosado, hipoecogénico, o sea que sería una tendinosis, pero que al examen Doppler Power vemos que tiene una reacción inflamatoria moderada. También podemos tener lesiones como rupturas parciales. Este es el caso de una ruptura parcial a nivel de la inserción del tendón subescapular. Acá tenemos también una ruptura parcial intratendinosa a nivel de la inserción del tendón supraespinoso. Podemos hacer exámenes ecográficos como primer método para valorar el hombro doloroso.
Acá tenemos una ruptura parcial de las fibras profundas en la inserción proximal del tendón rotuliano, donde vemos que el examen Doppler además se acompaña por una gran reacción inflamatoria. Este es una ruptura parcial de un tendón flexor, es un paciente que venía con una herida cortante. Acá le puse un esquema, pero es para que se ubiquen, donde acá viene la superficie cortical o ósea y acá viene el tendón flexor y vemos un pequeño gap que es un área hipoecogénica sobre las fibras profundas del tendón flexor. Podemos también tener una ruptura completa. Primero a este paciente lo valoramos por ecografía y donde francamente además tenía una impotencia funcional y bastante dolor. Vemos acá el vasto, el cabo distal, digamos, del tendón del cuádriceps y toda una extensa colección heterogénea, serohemática. Después le hicimos una resonancia, esta es la resonancia del mismo paciente, donde vemos cómo está deshilachado, retraído al tendón de coso y del tendón del cuádriceps, con además todo un edema contusivo a nivel de la rótula y una extensa colección serohemática en el receso subcuadricipital. En esta ecografía podemos ver una ruptura completa del tendón de Aquiles, como le había dicho, generalmente es a 4 centímetros de la inserción del calcáneo. Acá podemos ver los dos cabos, digamos, este es el proximal, este es el distal, con esta colección hemática interpuesta y bueno, generalmente le medimos, digamos, la distancia que hay desde el cabo distal al calcáneo y la distancia que hay entre los dos cabos. Bueno, con respecto a la patología muscular, las lesiones musculares representan entre el 40 y 45% de la totalidad de las lesiones deportivas. La mayoría se producen a nivel de la unión miotendinosa y generalmente los músculos que se lesionan son aquellos que tienen fibras musculares de contracción rápida, que son los tipo 2. La debilidad y la fatiga entonces son factores predisponentes para este tipo de lesiones que también pueden causar relesiones. Bueno, de acuerdo entonces al tipo de tejido que afectan, podemos clasificarlas en tendinosas, cuando el gap o digamos la solución de continuidad está dentro del tendón. Estas son las que llevan más tiempo de recuperación. Las miostendinosas, que son las que se dan entre la unión de la fibra muscular y el tendón, y estas son las más frecuentes. Después tengo las miofibrilares, que se dan dentro de las fibras musculares, y las miofaciales o mioaponeuróticas, que se dan entre la unión de las fibras musculares y la aponeurosis muscular. Bueno, acá vamos a ver unos ejemplos. Dos de las lesiones más frecuentes que tenemos. Rupturas acá a nivel de la unión miotendinosa del gemelo interno y acá en la unión miotendinosa del aductor mayor, donde en este caso tenemos un pequeño hematoma en la unión en el sitio, digamos, de lesión. Después acá en los músculos isquiotibiales tenemos una ruptura miofibrilar y también a nivel de los músculos isquiotibiales tenemos una ruptura mioaponeurótica con la presencia de un hematoma, un extenso hematoma que en estos casos se ubica entre el músculo y la fascia y lo va disecando. Los mecanismos de lesión de las lesiones musculares pueden ser extrínsecas o intrínsecas. Las extrínsecas pueden ser por contusión, donde normalmente es por un golpe directo que aparece un hematoma intramuscular, generalmente afectando los planos profundos. En este caso es el vasto intermedio en el muslo. Y acá tenemos una lesión de tipo lacerativa por una herida punzante, donde vemos toda una disrupción, digamos, una heterogeneidad y alteración de las estructuras miofibrilares. Otra lesión por un traumatismo es el seroma de Morel-Lavallée, que se da tras un traumatismo tangencial sobre una zona expuesta del cuerpo mediante un mecanismo de cizallamiento. Generalmente puede ser en el muslo, ¿sí?, o en la tibia. Es una acumulación de líquido serohemático entre el plano del tejido celular subcutáneo y el plano muscular. Generalmente son bastante extensos y se dan, por ejemplo, en la tibia por golpes directos, por ejemplo en fútbol, o por ejemplo acá en la región externa del muslo, digamos, por caídas a grandes velocidades. Bueno, las lesiones musculares intrínsecas podemos dividir en varios grados.
en grado 0 a la que llamamos contractura o dolor muscular de aparición retardado, también la denominamos como sobrecarga muscular. El grado 1, que es una micro ruptura fibrilar donde no hay lesión de las fibras. El grado 2, donde sí hay una ruptura fibrilar y ya ya aparece, digamos, el hematoma. Y la ruptura muscular completa, que sería el grado 3, que es a la que lleva más tiempo de recuperación. El grado 0 se habla de sobrecarga muscular, entonces es un dolor muscular que aparece en horas o días o después de un ejercicio extenuante y que no está acostumbrado y que puede durar hasta una semana y es autolimitado. La sobrecarga muscular difusa puede evolucionar a una rhabdomiólisis y nosotros lo vamos a ver como un aumento del volumen o de la ecogenicidad del músculo. El grado 1, que es una ruptura de las miofibrillas sin compromiso de los fascículos, es un dolor de intensidad variable que va a impedir continuar con la práctica deportiva, y por ecografía tenemos que ir a ver el punto doloroso, lo vamos a ver como un engrosamiento de la unión miotendinosa, que puede haber un edema perifacial, con edema, digamos, también de las miofibrillas, y no hay alteración, digamos, de la continuidad de las fibras. Lo vamos a ver, como lo mostramos en este caso, como un engrosamiento de la unión miotendinosa. Son casos, digamos, de isquiotibiales con un pequeño edema perifacial. El grado 2, que bueno, es una ruptura fibrilar, ya hay una visualización de un hematoma con distorsión de la arquitectura y discontinuidad de las fibras. Es un dolor que impide continuar con la actividad deportiva, y en ecografía, dentro de las primeras 72 horas, nosotros lo vamos a ver como un gap de tamaño variable que puede tener un edema de las fibras o alrededor de la lesión y una colección perifacial. Entonces, con el correr de los días se empieza a generar o a producir una cicatriz que va rellenando ese gap. Acá tenemos un ejemplo de una ruptura parcial en un estudio comparativo con el lado sano. Vemos la lesión, digamos, con una presencia de un extenso hematoma, que es el que está medido en la porción distal del bíceps braquial. Bueno, y por último la ruptura completa muscular, que consideramos cuando afecta más del 80% del diámetro del músculo, donde se observa una retracción de la porción desinsertada muscular. Hay una impotencia muscular y esto es pasible de una resolución quirúrgica. La resonancia en estos casos nos va a brindar más información para una eventual resolución quirúrgica. Acá tenemos un ejemplo de un desgarro completo de un músculo semimembranoso, donde vemos una colección hipoecogénica en ecografía que está rodeada toda por una desorganización y una lesión de las estructuras miofibrilares hipoecogénicas. Se le hizo una resonancia a este paciente donde vemos la misma colección hemática, y acá sí podemos ver bien los dos cabos, la distancia de los dos cabos y dónde se ubican. Algunos puntos ciegos para ecografía donde disminuye su sensibilidad es lesiones a nivel del músculo sóleo, en el complejo muscular del psoas ilíaco, en el glúteo profundo, el origen del recto femoral y de los isquiotibiales, y valorar las cicatrices blandas. Bueno, también tenemos la miositis osificante, que es una osificación benigna del músculo, generalmente produce tras un traumatismo, es más frecuente en los jóvenes, es autolimitada y va desde la clínica sintomática hasta dolor e hinchazón. Afecta a los grandes grupos musculares, en este caso vemos en el plano profundo del cuádriceps sobre el vasto intermedio, vemos una extensa calcificación heterogénea. Estas calcificaciones pueden ser evidentes luego de 3 a 8 semanas y se valoran mejor por radiología o por tomografía para valorar el tipo de mineralización y hacer principalmente diagnóstico diferencial con osteosarcoma. Bueno, entonces en las lesiones relacionadas con el deporte debemos interrogar el mecanismo de producción, si fue directo o indirecto, el tiempo de evolución, la intensidad del dolor, dónde está localizado, y bueno, y a realizar un examen físico, ya sea con palpación o con maniobras dinámicas, ya sea estáticas, dinámicas y en contra de resistencia, para valorar el tipo de la lesión. Bueno, entonces, ¿qué vamos a preguntar al paciente? Bueno, el dolor, el tipo de dolor, la intensidad, si pudo continuar con la actividad, como ya habíamos hablado de ese tema. Es importante recalcar al paciente que cuando tengan este tipo de un dolor, no mantengan, o sea, no continúen con la actividad, sino que salgan de la actividad, ya sea un entrenamiento, una práctica o un partido,
porque eso puede generar que se empeoren, digamos, los tipos de lesiones. El gesto deportivo, eso hace referencia, digamos, generalmente el paciente se palpa o se señala que o sea, dónde es el punto de dolor y cuál es el sitio de lesión, entonces eso nos puede orientar, digamos, digamos, a qué músculo o grupo muscular puede estar afectando. Siempre preguntar qué tipo de deporte practica, o sea, porque, bueno, ya vamos a ver que dependiendo del deporte, a veces son los grupos musculares, digamos, o las lesiones que están relacionadas a cada uno de ellos. Después, por ejemplo, si va al gimnasio, eso también es importante. Después, si hace calentamiento antes de cada actividad deportiva o de estiramiento luego de cada una. El tipo de entrenamiento, eso también es importante porque a veces cuando cambian de intensidad o el tipo de entrenamiento, eso también es como un factor predisponente a nuevas lesiones. Entonces, generalmente, por ejemplo, viene un paciente que, no sé, jugando al fútbol, estaba corriendo y le sintió, digamos, le tiró atrás. O sea, frente al sido de los isquiotibiales. Entonces yo le pregunto generalmente, ¿y vos al gimnasio? Sí. Y justo habías cambiado, venías cargado, habías cambiado la intensidad, habías cambiado la rutina. Sí, justo, no sé, 2 días antes me cargué y venía cargado. Y bueno, generalmente eso es un factor predisponente. Cuando cargan mucho, por ejemplo, una actividad anaeróbica como es el gimnasio y hacen una actividad aeróbica, entonces predisponen, digamos, mucho a este tipo, digamos, de agarros musculares. Y después, como ya habíamos más o menos explicado, o preguntar si tienen lesiones previas, que no solo ver si tienen lesiones previas, sino que le hayan rehabilitado. Siempre preguntarle, ¿y qué hiciste? No, paré, pero ¿hiciste la rehabilitación? ¿Hiciste todas las sesiones? No, no las hice. Bueno, eso también, y recalcarle o enseñarle que tiene que, digamos, rehabilitar, digamos, curar bien esas lesiones, porque si no se va a seguir lesionando, digamos, en futuras prácticas deportivas. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de las lesiones que están relacionadas a cada actividad deportiva. Empezamos con el fútbol. Esto ya más o menos ya estos músculos lo hemos visto. Los músculos más relacionados son los isquiotibiales, el recto femoral, los aductores, el gemelo interno y el sóleo. Y otras lesiones que podemos ver también son, por ejemplo, la pubalgia, lesiones del ligamento cruzado anterior, esguinces de tobillos y rupturas del tendón de Aquiles. Bueno, ahora le voy a explicar un poquito cómo es el mecanismo de lesión del ligamento cruzado anterior. Generalmente se produce por una fijación, digamos, del pie al suelo, en donde por la misma inercia cae, digamos, todo el peso del cuerpo en orientación hacia la rodilla que está en valgo, con una rotación externa de la pierna, y esto es lo que provoca, digamos, es justamente esto, ¿no? Que el valgo de la rodilla, o sea, que el cóndilo, o sea, que se rote la rodilla, y entonces el cóndilo femoral externo se choca contra el platillo tibial externo, y ahí es donde se provoca la lesión del cruzado anterior. Bueno, acá les voy a mostrar entonces una resonancia con una ruptura del ligamento cruzado anterior. Bueno, acá como en signo directo directamente vemos que no la misma ruptura de la discontinuidad, ¿sí? El ligamento cruzado anterior en este caso se ve hipointenso, donde vemos que tiene una discontinuidad, este ligamento cruzado posterior. También puede pasar, digamos, que en vez de romperse, como que deteriore o avulsione la espina tibial. Y esto es parte, digamos, el edema, digamos, en el cóndilo femoral externo y el margen posterior del platillo tibial externo. Esto habla, digamos, de justamente hubo una contusión o un choque, digamos, entre estas dos estructuras. Esto es parte, digamos, o es un signo de inestabilidad ligamentaria, que probablemente tenga cajón anterior, y además se produce, digamos, además de esta inestabilidad, como una traslación, digamos, del cóndilo femoral por fuera, ¿sí?, de la línea del platillo tibial. Generalmente están alineadas y como vemos ahí se baja un poquito posterior. Bueno, y acá es para mostrarle, digamos, todas las lesiones que pueden estar asociadas a ruptura del ligamento cruzado anterior. Como hemos dicho, puede haber rupturas de menisco interno, rupturas de meniscos externos, puede haber edemas óseos contusivos en el cóndilo femoral externo, en el platillo tibial externo, puede haber una avulsión en realidad osteoligamentaria de la espina tibial, bueno, puede haber desplazamientos, puede haber artrosis, fibrosis del ligamento cruzado posterior.
Bueno, las lesiones relacionadas con running generalmente son de los músculos isquiotibiales y gemelo interno, pero puede haber otras lesiones como una tendinitis rotuliana, un síndrome de la cintilla iliotibial, que es la fricción entre la cintilla iliotibial con el cóndilo femoral externo. Pueden haber periostitis tibiales, esguinces de tobillos, tendinitis de Aquiles y fascitis plantar. Bueno, dentro de las lesiones ligamentarias, bueno, las más frecuentes son los esguinces, ¿sí? Tenemos los 3 tipos de esguince, el esguince grado 1, que son estiramiento, distensión o edema periligamentario, el esguince grado 2, que es como una ruptura parcial, y el esguince grado 3, que es una ruptura completa. Los signos directos que tenemos, podemos ver el engrosamiento del ligamento, una discontinuidad de las fibras o la falta de visualización de las mismas, puede tener un aspecto heterogéneo y la regularidad de la superficie cortical, o puede haber un aumento de la señal intraligamentaria en resonancia. Nosotros tenemos generalmente el que más se lesiona, digamos, el complejo ligamentario colateral externo del tobillo, donde tenemos 3 ligamentos, que es el peroneo astragalino anterior, el peroneo calcáneo y el peroneo astragalino posterior. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un esguince, donde vemos una ruptura del fascículo anterior o del ligamento peroneo astragalino anterior, donde está hipoecogénico y con una disrupción a su porción media, acompañado por derrame periférico, a diferencia de esta abulsión osteoligamentaria, donde vemos el fragmento óseo abulsionado y una retracción del mismo ligamento. A los esguinces entonces los podemos clasificar en 3 grados. El grado 1 cuando está afectado el fascículo anterior, que es el peroneo astragalino anterior, el grado 2 cuando está afectado además el fascículo medio, que es el peroneo calcáneo, y el grado 3 cuando hay una ruptura de todo el complejo ligamentario externo. Bueno, acá esto es una resonancia entonces de tobillo, también para mostrar la lesión ligamentaria, donde vemos una ruptura del ligamento peroneo astragalino anterior, que si nosotros por ejemplo lo comparamos con el ligamento peroneo astragalino posterior, vemos que está con una continuidad conservada, con ese patrón fibrilar, y acá directamente lo vemos roto. Estas son secuencias STIR, esta es una secuencia T1 que no nos ayuda tanto, pero sí nos ayuda a valorar el edema óseo, ¿sí? Acá en este caso vemos que tiene un edema de origen contusivo, como en el margen medial, digamos, del astrágalo. Acá digamos, en los cortes coronales, en la misma secuencia, vemos cómo realza, digamos, este edema, y además podemos ver, tenemos todos los cambios inflamatorios y contusivos en los tejidos blandos en la región posterior del tobillo. Generalmente, cuando se rehabilitan tiene una rehabilitación más o menos de 10 a 14 días, pero puede persistir el dolor por el edema óseo contusivo. También nos ayuda a descartar la resonancia si hay presencia de fracturas ocultas. Bueno, acá tenemos un caso de una ruptura parcial de las fibras profundas del tendón de Aquiles, donde vemos una pérdida de la estructura fibrilar, además del engrosamiento del diámetro del tendón. Bueno, en este caso le vamos a ver una resonancia de un tendón de Aquiles, donde lo mismo que vimos en la ecografía, vemos la ruptura completa con los cabos, este es el cabo proximal, el cabo distal, todo como una colección hemática ahí entre esos 2 cabos, y bueno, nada, generalmente lo que hacemos es medir desde la distancia que hay entre el calcáneo al primer cabo y la distancia que hay entre estos 2. Bueno, por último podemos ver la fascitis también, con un engrosamiento y una hipoecogenicidad a nivel de la inserción del calcáneo, con áreas Doppler positiva y un derrame periférico sobre la inserción. Acá es la resonancia, donde se observa el signo de osteitis, o sea, del edema óseo a nivel de la inserción, y la hiperintensidad a nivel de la hiperintensidad y el edema periférico en la inserción de la fascia plantar. Bueno, en deportes como tenis y pádel, los músculos que están normalmente más relacionados con esto son los isquiotibiales, los aductores y el gemelo interno, pero otro tipo de lesiones que podemos ver son lesiones del manguito rotador, ¿sí? De los tendones que conforman el manguito rotador, el tendón conjunto extensor del codo, de lo que llamamos codo del tenista, ¿sí? Que son los epicondilios, el síndrome del túnel carpiano también, o una tendinitis en la muñeca, rodilla del saltador, esguinces de tobillos, tendinitis de Aquiles y también fascitis plantar.
Las rupturas parciales del tendón supraespinoso nosotros las podemos clasificar de acuerdo a qué porción del tendón está lesionada. Las más frecuentes son las intratendinosas, que son lesiones que se pueden producir a nivel de la inserción o un poquito más alejadas de ellas. También tenemos las lesiones de tipo articulares, que afectan la cara articular del tendón, o las lesiones bursales, que afectan la cara bursal. En este caso vemos una pequeña disrupción a este nivel. Bueno, acá lo mismo de lesiones, digamos, del manguito rotador, digamos, en este caso del tendón supraespinosos, una ruptura parcial ahí en la cara articular, donde se ve una hiperintensidad en las fibras profundas. Esta es una lesión en las fibras superficiales, o sea, en la cara bursal, también ruptura parcial. Y esta es una ruptura intratendinosa, un poquito de aspecto evolutiva. Vemos que no se ve tan hiperintensa como esta, entonces quiere decir que esta es un poquito más evolutiva del tendón supraespinoso. Bueno, acá tenemos ecografías de codo, nomás para mostrarle, digamos, una ruptura parcial, o sea, un gap, ¿sí? Un área hipoecogénica en el tendón conjunto extensor en cada nivel del codo. Y acá es más bien una tendinosis, ¿sí? Es como más bien un engrosamiento y una hipoecogenicidad del tendón también conjunto extensor, con algunos cambios inflamatorios, ¿sí? Que quiere decir que tiene como una reagudización de esa tendinopatía. Bueno, acá les muestro una resonancia de codo donde vemos la misma lesión que vimos en ecografía. Vemos una ruptura parcial, en este caso del tendón conjunto extensor, donde vemos el gap, ¿sí? Esta toda área hiperintensa en estos dos cortes coronales. Acá tenemos el sagital, donde también lo vemos, y en el corte axial. Y bueno, podemos en este caso podemos medirlo, digamos, al gap en sus tres dimensiones. Bueno, en vóley y en handball, los músculos que están asociados son los glúteos, principalmente por el salto, los isquiotibiales, el gemelo interno. Otras lesiones también relacionadas son las lesiones de los dedos, el tendón del manguito rotador, rodilla del saltador, esguince de tobillo y tendinitis del Aquiles. Bueno, la rodilla del saltador, a eso le denominamos esta tendinopatía proximal del tendón rotuliano, ¿sí? Donde generalmente se dan en pacientes jóvenes que realizan actividades deportivas que implican correr y saltar, ¿sí? Y es por la sobrecarga y los movimientos repetitivos. En ecografía vamos a ver este engrosamiento y esta hipocogenicidad en la inserción proximal del tendón rotuliano, que puede estar, digamos, puede presentar una ruptura parcial y tiene estos cambios inflamatorios bien intensos al examen Doppler. Bueno, también otra de las lesiones más frecuentes que empezamos a ver principalmente en la época de la pandemia fueron las fracturas por estrés, ¿sí? Generalmente son causadas por un estrés repetitivo, anormal en un hueso sano, que está relacionado con la duración y la intensidad de la actividad, por la falta de readaptación o remodelación del hueso a nueva carga o nueva intensidad de la misma. Ocurre generalmente en jóvenes activos, más frecuente en mujeres, y los huesos más afectados son los huesos largos, ¿sí? Que pueden ser, generalmente son unilaterales, pero pueden ser bilaterales también. Clínicamente es un dolor insidioso que está relacionado con la actividad física, que en etapas tempranas generalmente los síntomas se agravan con la actividad y calman con el reposo. Y con la progresión del cuadro, o sea, cuando se hacen más crónico, el dolor persiste luego de la actividad física. Bueno, acá un paciente entonces que venía con dolor a nivel del pie, del dorso del pie, donde se empezó el estudio con una radiografía donde no se detecta ninguna lesión, y donde en resonancia, digamos, en secuencia de resonancia, estas que son el STIR, que es más sensible al edema, vemos que hay un edema, digamos, en la diáfisis del segundo metatarsiano, y en el T1 vemos una pequeña línea hipointensa, ¿no? Esto nos habla de fracturas por estrés. Cuando nosotros tenemos o sospechamos de una fractura por estrés, el método más sensible es la resonancia y es el primero que vamos a solicitar. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Entonces, en un plano coronal, una secuencia de STIR, donde vemos ese edema óseo, digamos, con esta línea hipointensa, donde en tomografía la podemos ver en este caso como una línea hiperdensa, y en radiografía no la vemos. Entonces vemos que sigue siendo la resonancia el método más sensible para detectar las fracturas por estrés.
Y este nomás es un casito nomás de una fractura por estrés simétrica, ¿sí? Sobre el margen medial, ahí a la altura de la metáfisis de las tibias. Bueno, por ecografía también se pueden valorar las fracturas, en este caso por ejemplo la fractura del metatarsiano, en donde vemos una discontinuidad cortical en la metáfisis o diáfisis distal. También por ejemplo en las fracturas costales es muy útil porque a veces en las radiografías de parrilla costal por la superposición a veces es difícil de verlas. También podemos ver, digamos, ya no solo el resalto cortical, sino ya la formación del callo óseo con algo de actividad de regeneración. Bueno, voy a hablar dos palabras de lesiones deportivas pediátricas, que es más frecuente, por ejemplo, en los varones entre los 10 y los 15 años y en mujeres entre los 9 y los 13 años. Y esto se da porque tienen mayor elasticidad y fuerza los ligamentos y tendones en proporción a las inserciones osteocartilaginosas. Quiere decir que las apófisis son frágiles a nivel de su inserción endocondral. Por eso, aparece más frecuentemente en los adolescentes deportistas, en donde los músculos y los tendones van a tener como más fuerza y las uniones a nivel del cartílago son más débiles. Entonces, por esto se producen este tipo de lesiones. Las lesiones podemos tener son apofisiarias, tendinosis, entesitis o desgarro tendinosos. Bueno, tenemos dos tipos de lesiones, las agudas y las subagudas. Las agudas generalmente se dan por trauma directo o por una sobrecarga y estiramiento y dan impotencia funcional. Acá vemos en esta radiología de panorámica de pelvis como tenemos una avulsión de ósea a nivel de la espina ilíaca anteroinferior derecha, que lo vimos por ecografía y acá se veía bien el fragmento óseo avulsionado. En cambio, las lesiones subagudas generalmente se dan por microtraumas a repetición y van a dar clínicamente una apofisitis por tracción, donde vemos una irregularidad a nivel de la inserción, en este caso de la tuberosidad tibial anterior, y en ecografía vemos que está la misma irregularidad asociada a una hipoecogenicidad de la inserción del tendón. Bueno, en las lesiones que son por sobreesfuerzo podemos tener dos tipos de lesiones, avulsiones óseas o fracturas por estrés, y estos son los puntos débiles o los puntos frecuentes donde se producen este tipo de avulsiones. Por ejemplo, acá en la cresta ilíaca, en el trocánter mayor por la inserción de los glúteos, en el trocánter menor también por la inserción del psoas ilíaco, en la sífisis del pubis por la inserción de los aductores o también de los rectos anteriores, en la isquiática por la inserción de los isquiotibiales y como habíamos visto recién la inserción de la espina ilíaca anteroinferior por el recto femoral o de la espina ilíaca anterosuperior por el saltorio y el tensor de la fascia lata. Acá tenemos un ejemplo comparativo de una avulsión en la espina ilíaca anterosuperior, donde vemos acá este fragmento óseo avulsionado que luego lo vimos por radiología, y el mismo caso que había mostrado recién, el de la espina ilíaca anteroinferior. Bueno, las lesiones por sobreuso podemos tener apofisitis por tracción, osteitis del pubis, chasquidos a nivel de la cadera o osteocondritis disecante. Dentro de las apofisitis por tracción, ya había dicho lo de la tuberosidad isquiática por los isquiotibiales, la espina ilíaca anterosuperior por el tensor de la fascia lata del sartorio, el de la espina anteroinferior por el recto femoral. El síndrome de Sinding-Larsen-Johansson es una osteocondritis proximal de tendón rotuliano y el osgo del láter es distal, es a nivel de la tuberosidad tibial anterior. La enfermedad de Sever es por una osteocondritis a nivel del calcáneo, la del Freiberg es a nivel de la cabeza del segundo metatarsiano y la de Iselin es a nivel de la base del quinto metatarsiano. Los signos ecográficos que podemos tener son un aumento de la ecogenicidad a nivel de las partes blandas, como si fuera un edema o una inflamación, bursitis, engrosamientos del tendón y de la entesis, aumento de la vascularización, ya sea en la porción de la entesis o en la bursa, y una osificación, una fragmentación a nivel de los núcleos de osificación. Bueno, los tips para llevar a casa son: la ecografía es el primer método para valorar una lesión deportiva. Ante la sospecha de una fractura oculta o por estrés, la resonancia es el método de elección. Y el interrogatorio, que es el gesto deportivo y el examen físico, en este caso una ecografía semiológica, permite interpretar la lesión.